Buenas noches, hermanos y amigos que están aquí en esta noche. Si leemos y examinamos a Primera de Corintios, rápidamente detectamos que a Pablo le preocupaba profundamente el bienestar de los demás. Gran parte de su vida y ministerio la decidió, o dedicó a ganar almas y exhortar a los hermanos a permanecer fieles al Señor. Sin embargo, en Primera de Corintios 9, 24 al 27, Pablo por un momento enfoca la mirada en sí mismo y habla de su propia responsabilidad personal de cuidar y preservar su propia alma. Y aún en ese enfoque, no se muestra egoísta ni centrado en sí mismo. Las acciones que él necesitaba realizar eran exactamente las mismas cosas que también los cristianos ahí en Corinto debían realizar. En primera de Corintios 9 24 al 27, quiero leer ahí, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la ventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En este contexto, Pablo usa una ilustración que los corintios entendían a la perfección: el mundo de las competencias atléticas, eventos deportivos que eran extremadamente populares en el Imperio Romano. En Corinto, cada dos años se celebran los Juegos uh, Ístmicos, y algunas fuentes dicen que la multitud de espectadores igualaba a la de los Juegos Olímpicos. Había carreras, competiciones de carros, luchas las, y lanzamientos de jabalina. En lugar de premios de dinero o metales preciosos, los ganadores recibían una corona, una guirnalda hecha de hojas de pino o apio. Y Pablo posiblemente estuvo en Corinto durante algunas de estas competencias, sea que las vio en persona o solo sabía de su importancia para la gente local. Pero el punto es claro, era una imagen muy vívida para sus oyentes. Y Pablo tomó esa metáfora del atleta que se esfuerza por ganar y la usa para enseñarles sobre la disciplina espiritual. Así que en nuestro texto queremos destacar cuatro aspectos que Pablo enseña por medio de esa ilustración. Primeramente, el premio, la templanza, la esperanza y la necesidad de entrenamiento. Entonces, primeramente, Pablo comienza con algo que todos entendían claramente: una carrera. Dice, ¿no sabéis que los que corren
en el estado, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. En otras palabras, cuando la gente entra en una carrera, no lo hace simplemente por participar, lo hace con la intención de ganar. Todos pueden estar en la pista, pero solo uno recibe el premio. Y en el Juegos de Corinto, ese premio no era una medalla de oro, ni un trofeo de valor material, era una simple uh, guirnalda hecha de hojas que se secaban, se marchitaban y perecerían en un poco tiempo. El mensaje de Pablo es este: si los atletas corren con su mejor esfuerzo por un premio que no dura, ¿cuánto más debemos nosotros como cristianos correr con intensidad por una recompensa eterna e incorruptible? Por lo tanto, necesitamos correr, no caminar. Hay pasajes que hablan del camino cristiano, es verdad. Y es cierto que debemos caminar con fidelidad y constancia, pero aquí Pablo usa la palabra correr porque quiere enfatizar el esfuerzo, la urgencia y la determinación. El cristianismo no es una caminata tranquila por la vida, ni es un paseo relajado que se hace a medias. Es una carrera en la que debemos esforzarnos con toda nuestra fuerza, con vistas a una recompensa que transciende es esta vida y que dura para siempre. En Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo comparte también su propia mentalidad y es poderosa. Él dice: todavía no he llegado a la meta. No actúa como si ya hubiera terminado el viaje o alcanzado la perfección. Al contrario, dice que sigue avanzando, que se extiende hacia adelante, que sigue presionando con determinación. Esa es la actitud de un corredor, no alguien que permanece parado, no alguien que mira a los lados, sino alguien que avanza con propósito. Hay un premio. Al final de esta carrera nos espera un premio, la vida eterna en el cielo. Los atletas de Corinto corrían por una guirnalda, un, un lurel que se marchitaba en un pocos días, pero lo que nosotros perseguimos no es temporal o frágil. Nuestro premio no se desavance. Es una recompensa eterna que dura para siempre, reservada para aquellos que corren con fidelidad y perseverancia en la carrera de la fe. Pablo lo menciona al final de su vida en segundo de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice: peleado
la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También Filipenses capítulo 3 versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del suprema llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También en Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, tiendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También Santiago 1:12 dice, lo llama la corona de vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Corremos con otros a nuestro lado. No se trata de llegar solo. A diferencia de los juegos de Corinto, no buscamos vencer por encima de los demás. Nuestro objeto es ganar, sí, por supuesto, pero con ah, otros. Somos parte de un equipo, trabajando juntos, animándonos, apoyándonos en esa ah, jornada. En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. También Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, siguen la actividad propia de cada miembro, recibe su ah, crecimiento para ir edificándose en amor. También en Gálatas 6:2 dice, sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que nos necesitamos para apoyarnos unos a otros. Necesitamos dejar atrás las murmuraciones, los chismes, la calumnia y toda actitud que divida. En lugar de ello, debemos cultivar misericordia, amor, compasión, mostrado así el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Pero también en el versículo 25 de nuestro texto ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, Pablo señala algo que todo atleta serio entiende. Si uno quiere ganar, tiene que vivir una vida disciplinada. Los atletas no llegan el día de la competencia esperando que todo salga bien por arte de magia. Los que realmente lo toman en serio se entrenan con propósito, renuncian a ciertas cosas,
dice no a las distracciones, distracciones, practican incluso cuando no tiene ganas, cuidan su alimentación, administran bien su tiempo y controlan sus hábitos. Y Pablo dice que ellos hacen todo esto por una recompensa que dura poco tiempo. La corona que reciben era corruptible y perecedera, que se veía hermosa por un momento, pero que rápidamente se marchitaba. Una sola decisión sin disciplina hoy puede costarles el premio mañana. Y creo que eso es verdad. Y el punto de Pablo es claro y directo. Si los atletas están dispuestos a ejercer ese tipo de dominio propio por una recompensa temporal, cuánto más nosotros debemos dedicar mayor disciplina y esfuerzo por una recompensa que es eterna y definitiva. Como atletas cristianos, también debemos ser sobrios en todas las cosas. La vida cristiana no se reduce únicamente a lo que creemos, sino que incluye cómo vivimos. Seguir a Cristo exige ejercer dominio propio en nuestras decisiones y acciones. La templanza no es opcional, ni solo para unos pocos discípulos extra fieles. Es una cualidad esencial que Dios llama a vivir en cada uno de sus discípulos. En Gálatas capítulo 5, versículo 23 dice, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. En segundo de Pedro 1, versículo 6 dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. En Proverbios 16, 32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En Corinto, esa seguramente era una de sus principales luchas. Tenían conocimiento, tenían dones, capacidades, pero a muchos les faltaba el dominio propio. Una persona puede saber lo que es correcto y aún así ser vencido porque nunca aprendió a gobernarse a sí mismo. Pablo dice que debemos ser templados en todo. Eso significa que el dominio propio tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida, no solo los pecados grandes y públicos, sino también las decisiones cotidianas y privadas. En primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La templanza incluye nuestras palabras, lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo debemos gobernar silencio, nuestra conducta,
¿Qué ejemplo demos, especialmente cuando nadie nos observa? El amor. ¿Cómo tratamos a los demás, incluso a aquellos que no lo merecen? ¿Ve? Manten- Mantenernos firmes y confiados en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, pureza, guardar nuestro corazón, ojos y mente, evitando aquello que contamina y desvirtúa. La templanza afecta nuestra adoración y devoción. Ser fieles en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con los santos, incluye también en cómo tratamos a los demás. Nos disciplinamos para dedicar tiempo a los perdidos y para fortalecer a nuestros hermanos en la fe. Y finalmente incluye en lo que evitamos como como cristianos. Dios nos manda a dejar atrás todo aquello que destruye relaciones y envenena nuestro corazón. En Efesios capítulo 4 versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griteria y maledicencia y toda malicia. La templanza es como el, el volante de un vehículo. El motor puede ser muy potente, pero sin control, esa fuerza se vuelve peligrosa. Lo mismo sucede en lo espiritual. Una persona puede tener talento, conocimiento, celo y buenas intenciones, pero sin dominio propio puede destruir su vida y su testimonio. La realidad es que muchos fracasos espirituales se podrían evitar si aprendiéramos este principio fundamental, dominio propio en todo. ¿Cuántos pecados empiezan porque alguien no se detuvo a tiempo, no se contuvo? ¿Cuántas uh, contiendas se hubieran evitado si aprendiera a guardar la calma? ¿Cuántas tentaciones se habrían vencido desde el principio si la persona hubiera controlado sus impulsos? ¿Cuántos arrepentimientos habrían evitado si simplemente supiera gobernar su espíritu en el momento ah, pres- preciso? La templanza no es solo decir no al pecado, sino decir sí a lo que más realmente importa, vivir una vida piadosa y disciplinada ante Dios. Pero también en el versículo 26 de nuestro texto principal, ahí en Primera de Corintios 9, Pablo dice que él no corría como a la aventura. Él no andaba um, tambaleándose por la vida esperando que todo de alguna manera saliera bien al final. No servía a Dios como por si acaso, ni gastaba sus fuerzas en lucha vacía y sin rumbo, como quien golpea el aire. Pablo vivía con propósito porque vivía con esperanza. Tenía una certeza profunda de que al otro lado de esta vida estuviera
algo real, algo auténtico y mucho mejor que todas las cosas que este mundo puede ofrecer. Esa esperanza hacia que sus sacrificios valieran la pena, que las dificultades fueran soportables y que la disciplina tuviera sentido. La esperanza le daba dirección, le daba fuerza para continuar corriendo hacia la meta con determinación. Como cristianos debemos vivir con esa misma esperanza, pero no una esperanza débil, sino una expectativa firme y confiada. La mayoría de la gente dice, yo creo en el cielo y espero llegar allá algún día, pero la verdad pregunta es, ¿qué tan seguros estamos? ¿Qué tan confiados estamos de que si nuestra vida terminaría hoy, estaríamos preparados para presentarnos ante el Señor? Porque la esperanza de Pablo no era un deseo, era una confianza as- asentada, firme y arri- arraigada, una seguridad basada en la fidelidad de Dios y en las promesas que Él ha hecho. En segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. También segundo de Corintios 5 versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. También Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo. También segundo de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurada hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. La esperanza en la diferencia es la diferencia entre ir a la deriva y conducir con un rumbo definido. Cuando alguien no sabe a dónde va, cualquier camino le parece válido. No hay dirección ni propósito. Pero cuando usted tiene un destino claro, cada decisión empieza a importar. La esperanza pone una meta de delante de usted y le recuerda que hay un motivo para seguir adelante. Sin esa meta es fácil perderse o rendirse. Pero necesitamos entender algo importante. La verdadera confianza solo pertenece a quienes realmente están corriendo la carrera de la manera correcta. La confianza de Pablo no se fundamentaba en sen- sentimientos ni en un yo creo que estoy bien, algo así, pero basaba en la fidelidad de Dios y en la certeza de sus promesas. La verdad es que no podemos correr con certeza ni estamos corriendo
si no estamos corriendo correctamente. En segundo de Timoteo 2 versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Eso significa que si queremos tener una verdadera confianza, si deseamos una esperanza segura y firme, entonces no basta con correr. Tenemos que asegurarnos de haber entrado correctamente en la carrera y de estar viviendo según las reglas de Dios, no las nuestras. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Las escrituras nos enseñan lo que Dios espera de nosotros. Nos corrige cuando andamos mal y nos um, equipa para vivir con fidelidad. Ella es nuestra mapa, nuestra guía y nuestra fuerza en la carrera cristiana. En segundo de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en, entram- um, enteramente preparada para toda buena obra. El punto clave es si queremos tener certeza en la meta, debemos correr con obediencia en la pista. Pero también en el versículo 27 de Primera de Corintios 9, el entrenamiento requiere resistencia. Un atleta no solo necesita talento, sino también entrenamiento. Y ese entrenamiento no es fácil. Implica disciplina rigurosa y esfuerzo intenso que preparan el cuerpo para la competencia. El dominio propio no es solo evitar lo malo, sino hacer el trabajo que le edifica. Es entrenarse, fortaleciendo su espíritu y preparándose para cuando llega el momento de la prueba. Disciplina y sujeción. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Diferentes traducciones resaltan la fuerza de este lenguaje que él usa. Y ahí en el PowerPoint tengo algunas de las traducciones y las palabras que usan. La palabra que Pablo usa transmite la idea de golpear con fuerza, como un boxeador que se entrena para el combate. Es la imagen de alguien que se prepara para los golpes que vendrán, soportando dolor en el entrenamiento para no caer en el pelea. Pablo no está hablando de hacerse daño físico ni de automutilación. No dice que literalmente se golpeaba la cara. Su punto es simple. Pablo se sometía a una disciplina estricta para que el cuerpo no controlara su vida. Se entrenaba, se probaba, se negaba a ceder a sus deseos carnales. En otras palabras, Pablo aseguraba que sus deseos no gobernaran su espíritu, sino que él gobernaba
sus deseos. Aprender dominio propio es tan importante. Se ha dicho que una de las mejores maneras de desarrollar dominio propio es obligarse a hacer algo que no tiene ganas de hacer. Al hacerlo, usted enseña a su voluntad a obedecer lo correcto en lugar de lo más fácil. Y la verdad es que a todos nos hace falta más de esa actitud. Hay cosas que pueden estar permitidas, pero eso no significa que nos convenga. convenga. La actitud de Pablo era, aunque pueda hacerlo, me niego a ser dominado por ello. Esa es la verdadera fuerza del dominio propio. Decidir que nuestras decisiones no serán dictadas, no serán dictadas por los impulsos, sino por nuestra voluntad alienda con la voluntad de Dios. En Primera de Corintios 6, 12 al 13, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Aquí Pablo muestra que la disciplina no es solo para nuestro crecimiento personal, sino también por amor al prójimo. Estaba dispuesto a renunciar incluso a cosas lícitas si eso significaba evitar que alguien más tropezara o se apartara del camino de Dios. Primera de Corintios 8, versículo 13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es disciplina, eso es madurez, eso es resistencia. ¿Y por qué importa tanto esto? Pablo responde al final del versículo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no quería que nadie se interpusiera entre él y la recompensa eterna. En esa frase nos enseña dos verdades serias. Si podemos, sí podemos perder la recompensa. La palabra eliminado transmite la idea de ser rechazado, declarado no apto, reprobado después de la prueba. Pablo describe una condición incompatible con alguien que está listo para el cielo. Eso significa que no podemos vivir de manera descuidada. No podemos asumir que todo estará bien sin importar cómo vivamos. Hay que permanecer fieles. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En Filipenses 2, versículo 16 dice, que retengáis la palabra de vida para que en el día de Cristo yo puedo gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he
trabajado. Segundo de Corintios 13, 5 al 6 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O nos os conoces a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. El mensaje de Pablo es claro y sencillo. Examínese a sí mismo, pruébese, asegúrese de que todavía está en la fe. Que recibimos o no, la recompensa depende de nosotros. Pablo enfatiza con intensidad la responsabilidad personal a lo largo de todo el texto. Constantemente señala lo que debemos hacer, como correr la carrera, como disciplinarnos, como permanecer fieles. Y la fe no es solo aceptar hechos o conceptos. La verdadera fe es vivir lo que cree. Es una creencia que le impulsa a la acción, que le mueve a vivir en obediencia y compromiso con Dios cada día. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y también él dijo a Timoteo ahí en primera de Timoteo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Depende de nosotros que quitar los pesos, correr lo que nos enrede, y seguir avanzando. Y podemos ver una aplicación personal. Entonces, debo, debo hacerme estas preguntas. ¿Qué estoy haciendo para asegurarme de estar preparado y listo para presentarme ante Dios? ¿Estoy entrenando espiritualmente o simplemente voy en piloto automático? ¿Estoy disciplinando mi vida o hay algo que me está dominando? ¿Estoy corriendo con resistencia y perseverancia perseverancia o me he acomodado, estoy sentado y no avanzo? Tenemos que preguntar estos a nosotros. Pero en exhortación final esta noche, y eso nos lleva de nuevo al motivo por, por el que Pablo escribió. Él hablaba a hermanos que estaban batallando. Algunos estaban en pecado, otros necesitaban arrepentirse y algunos habían perdido el enfoque, exaltando a hombres en lugar de a Cristo. Pablo se humilló ante ellos, llamándose solo un siervo, y después de todo lo que había hecho, predicar, enseñar, edificar a la iglesia de esa advertencia, yo también
yo también tengo que permanecer fiel, él dice. Yo también tengo que seguir corriendo. Yo también tengo que mantenerme bajo disciplina. Qué advertencia más seria y urgente. Cuando miramos a Pablo, vemos a un hombre que no solo enseñaba la verdad, sino que la vivía con integridad. Y si un hombre de la enva- enver- envergadura de Pablo entendía que podía perder la recompensa, cuánto más nosotros debemos tomarnos en serio nuestra propia carrera. Así que resolvemos correr con diligencia, con disciplina y con resistencia. Corramos esta carrera con determinación, sin rendirnos, y hagámoslo juntos, como una familia en Cristo, apoyándonos unos a otros hasta cruzar la meta y recibir la recompensa que nos espera. Gracias, hermano. Eso es mi lección. Ojalá que le ayuda y a pensar en su vida y en su vida cristiana, en su carrera cristiana.